Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Estamos otra vez reunidos después de un par de semanas que pues no hemos tenido la posibilidad de tener comunión. Gracias. Yo estoy muy contento, hermanos, por la obra que veo que el Señor está haciendo aquí en la iglesia con la escuela dominical, con esta bendición que el Señor nos ha dado a nosotros para poder hallar gracia delante de los padres de los niños que están viniendo aquí a esta iglesia para ser instruidos en los caminos del Señor. Y estoy muy contento por eso y pues tenemos que agradecerle al Señor infinitamente por su bondad y orar para que podamos tener más niños en este lugar, ¿no? Nuestra percepción de la escuela dominical es, como ya habíamos dicho antes, la de traer hijos de padres incrédulos para que ellos sean instruidos en los caminos del Señor, y que los hijos de aquellos padres que ya somos salvados, pues ellos reciben la instrucción en los caminos de Cristo por sus padres en sus propias casas, pero también participan de la escuela dominical como un complemento a esos días, ¿no?, de instrucción en casa. Entonces, estoy muy contento, hermanos, por lo que el Señor está haciendo en esta congregación, cómo está usando a los hermanos, a las hermanas también de una forma que verdaderamente trae gozo a nuestros corazones. La participación de la iglesia en esta tarea es una tarea importante. Predicarle a un niño es tan importante como predicarle a un adulto. Los niños también necesitan salvación y pues estamos muy agradecidos con el Señor por esta obra en esta iglesia, esta obra de Él. Yo quisiera, hermanos, que para nuestra escuela dominical abramos la escritura en el libro de los Hechos. Vamos a continuar con nuestro estudio. En el capítulo 22 vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 30. Y en esta porción de las Sagradas Escrituras vamos a leer el relato donde el apóstol Pablo concluye su testimonio de conversión delante de una turba de judíos que estaban enloquecidos por el odio, y también delante de las autoridades romanas que habían protegido la vida del apóstol de una manera providencial, como hemos estado viendo. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 22, desde el versículo 17 hasta el final del capítulo: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo
saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Y como les decía, esta porción de las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros las últimas palabras en las que Pablo estaba compartiendo con esa audiencia judía acerca de su testimonio de salvación. Delante de las autoridades romanas también, quienes le estaban protegiendo, como yo les decía, de una turba que había perdido ya el control por causa del odio que tenían hacia Pablo, pero no era un odio hacia el apóstol Pablo, en realidad era un odio hacia Cristo, un odio hacia el Evangelio de parte de estos hombres que eran religiosos. Hay que considerar siempre esto, hermanos. Cuando yo leo la Escritura en esta parte, siempre tengo presente en mi mente que estamos hablando de hombres que decían adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos hablando de hombres que tenían en sus manos las Escrituras y que cada día sábado ellos las enseñaban en las sinagogas. Estamos hablando de hombres que se reunían en un templo a orar al Dios verdadero. Estamos hablando de hombres que tenían cierta forma de religión, que tenían una conducta que ellos buscaban ajustarla a la palabra de Dios del Antiguo Testamento que ellos tenían en sus manos. Estamos hablando de hombres religiosos. Eso no tenemos que perderlo de vista. Y en cierto sentido nosotros continuamos pues viendo la forma en que Dios obra, la forma en que Dios ha obrado para proteger a los siervos que llevan el mensaje de su palabra. Por ejemplo, nosotros también podemos recordar en esta parte de la forma como es que providencialmente Dios usa a la autoridad romana para poner a Pablo protegido dentro de una fortaleza. Nosotros también podemos recordar que hubo un tiempo también en los días de los reyes de Israel en que prácticamente la verdadera religión había desaparecido en medio del pueblo israelita, en los días en que gobernaba como rey el rey Acab y su esposa Jezabel, donde Elías pensaba que él era el único y el último profeta. Leemos en la palabra del Señor lo siguiente, en Primera de Reyes 18, 12 y 13, dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Aquí también vemos la manera providencial cómo es que el Señor ha guardado a sus profetas en un tiempo de persecución, una dura persecución contra la verdadera religión. Acab y su mujer estaban matando a los profetas del Señor para establecer una religión falsa, una religión que adore a Baal. Por eso es que leemos nosotros en Primera de Reyes 19, 18, que la Escritura dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es la providencia de Dios, es el poder de Dios quien siempre va a guardar a quienes, a sus siervos. Va a guardar a aquellos que predican su palabra al pueblo. Y hermanos, acá vemos que el Señor está guardando a sus siervos. ¿De quiénes? ¿De quiénes está protegiendo el Señor a sus profetas? ¿De quiénes está protegiendo el Señor a sus apóstoles? De los religiosos falsos. De aquellos que también invocan su nombre, pero de una manera falsa. Eso es lo que vemos en la Escritura. Eso es lo que observamos. Y ahora vemos pues que con Pablo el Señor estaba usando a las autoridades romanas para proteger a su siervo y para que éste pueda predicar libremente el Evangelio de su gracia. Y cuando hablo de predicar libremente el Evangelio de su gracia, no estoy hablando que Pablo estaba predicando en libertad, sino que él no tenía ningún estorbo para que él cierre su boca. Como nosotros estamos viendo, esta autoridad romana le había permitido a Pablo hablar delante de la multitud libremente, aunque él estaba con cadenas.
Él hablaba libremente, predicaba libremente el Evangelio, aunque él estaba con cadenas. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. No era una persecución, no se le dijo: Pablo, no vas a hablar más, silencio, ya no queremos que abras más la boca, no queremos que prediques en el nombre de Jesucristo. No, la autoridad romana hasta el tiempo de la persecución permitía que los cristianos prediquen y practiquen la fe de Cristo. Y en los versículos desde el 17 hasta el 21, hermanos, el apóstol, mientras hace el relato de su conversión, llega a un punto destacado cuando testifica que la obra que él estaba realizando, es decir, la obra de predicar el Evangelio a todos los gentiles, era conforme al mandamiento que el Señor le había dado en los cielos. Eso es la conclusión, porque el último versículo, el versículo 21, dice: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo no estaba predicándole a los gentiles porque a él le pareció que tenía que hacerlo. Pablo estaba obedeciendo órdenes, es lo que le dice a esa multitud. Le dice: yo estaba obedeciendo lo que el Señor me había dicho en una visión que yo tuve en el templo. Yo no estoy haciendo esto porque a mí se me ocurre. Es Dios quien me lo ha ordenado, es Dios quien me ha enviado. Aquí Pablo nos habla también de una experiencia que estaba basada en la palabra de Dios en un tiempo en que no estaba cerrado el canon de Dios, y Dios aún hablaba por medio de sus apóstoles y por medio de sus profetas, y vemos de que Dios todavía hablaba por medio de visiones a sus siervos. Esto es necesario aclarar en estos tiempos, porque yo estaba leyendo hace muy poco acerca del hecho en que se procura poner la experiencia personal por encima de lo que Dios ha establecido por medio de su palabra, la Biblia. La experiencia personal. Yo estaba, hermano, leyendo algunos artículos. Bueno, era un video, creo. He leído acerca de esta señora Beth Moore. No sé si ustedes han escuchado. Es una predicadora en los Estados Unidos, es una mujer que es pastora, y ella habla de su experiencia. Ella dice: no, mi experiencia, yo he sentido que Dios a mí me ha llamado para predicar el Evangelio, yo he sentido que Dios me ha dado el talento, y ciertamente es talentosa. Cuando usted la escucha, tiene talento, sabe cómo predicar, sabe cómo hacer una enseñanza, sabe cómo hacer bien su estudio, sabe todo eso. Y ella dice: Dios me ha capacitado a mí y me ha hecho ver de que yo he sido llamada al ministerio para ser pastora. Bueno, hermanos, ¿es cierto eso? Ella habla de su experiencia. ¿Es verdadera esa experiencia? No, porque la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice: no le permite a la mujer hablar en la congregación, en la reunión del día del Señor. Le dice que no permite que la mujer tenga autoridad sobre el varón, y predicar desde un púlpito es ejercer autoridad. Entonces, ¿a qué obedecemos? ¿A qué es lo que nosotros vamos a mirar? ¿La experiencia, el sentimiento de esa persona, o vamos a ver la Escritura? Tristemente, hermanos, yo se lo digo tristemente, los bautistas del sur están cediendo a la experiencia de las personas y han quitado la vista de la Escritura. Porque aún el presidente de la Convención Bautista del Sur, no, el presidente no, no ha sido el presidente, ha sido alguien que no recuerdo el nombre, es una organización que tiene que ver con la Convención Bautista del Sur, dijo de que si no se le permite a Beth Moore compartir la palabra de Dios desde un púlpito, y hasta un hermano se habla de que sea presidente de la Convención Bautista del Sur, y los pastores estarían, ¿no? Los pastores de allá, de esa convención, debajo de la autoridad de ella. Y decía este hombre que las iniciales creo que son ERLC en inglés. Él decía que bueno, si no se le permite, pues, si no se le da cabida a Beth Moore, entonces no se le da cabida a ninguno, a ningún pastor.
la experiencia. Aquí Pablo está hablando de una experiencia, pero es una experiencia que viene en un tiempo en que el canon de la Escritura no estaba cerrado. Cuando el Señor le dice a Pablo que él iba a ser el apóstol de los gentiles, él no había escrito todavía sus epístolas. No había escrito los requisitos, por ejemplo, para el ministro, para los diáconos. No había escrito acerca del gobierno de la iglesia, pero sin embargo él lo enseñaba de una manera verbal. Entonces, hermanos, acá nosotros vemos de que la experiencia de Pablo estaba basada en la palabra de Dios en un tiempo en el que el canon del Nuevo Testamento no estaba cerrado. Nuestras experiencias de hoy día tienen que estar basadas en lo que Dios dice en su palabra escrita. Nada más que en su palabra escrita. Todo lo que nosotros decimos que Dios nos ha mandado a hacer, tenemos que encontrarlo aquí en la Escritura. Tenemos que encontrarlo. Y definitivamente, pues, la señora Beth Moore no puede ser pastor. No puede ser pastor. No puede ser presidente de esa convención también. Y la palabra es presidente. Es presidente. No es presidenta. Así como es estudiante. Y perdonen que yo les hable de esto, hermanos, pero realmente vivimos en tiempos de confusión. Así como nosotros tenemos hermanos, hermanas que son estudiantes. ¿O hay alguna estudianta? ¿Alguien habla así? ¿Tú eres estudianta y el hombre es estudiante? Nadie habla así. Ella no puede ser presidente de la Convención Bautista del Sur, pero lamentablemente vemos que han transado la palabra de Dios, han transado la verdad por dar paso a cosas que ustedes no se imaginan. Esto, hermanos, es necesario aclarar, como les digo, en estos tiempos, porque pues estaba leyendo yo de esta señora. Pero hay que notar, hermanos, que la visión que tuvo el apóstol fue en el templo. Mientras él oraba, él lo dice así en el versículo 17. Sí, en el versículo 17. Él dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Es la visión, ¿no? Él estaba orando en el templo. ¿En cuál templo? Jerusalén. Él estaba orando en el templo de Jerusalén y el Señor se presenta. La presencia de Dios estuvo allí, en ese lugar, para hablar con él. Y hay que ver también que en esta última parte del testimonio de su conversión, el apóstol no habla del Señor Jesucristo, simplemente habla del Señor, Señor, Señor. Pero les hace conocer a los judíos que aquella visión la recibió en el templo, lo cual debe ser entendido por aquellos oidores judíos, que aquella visión era una visión santa. O sea, cada palabra que el apóstol estaba hablando tenía un propósito para esos oyentes. Pablo le dice: yo estaba en el templo y se presentó Dios. Dios me habló, tuve una visión, tuve un éxtasis. Entonces el pueblo debió entender de que esa visión era una visión santa, porque ¿quién más se puede manifestar en el templo del Señor, del Dios vivo en aquellos días? Solamente el Dios verdadero. Es como lo fue también la visión que tuvo el profeta Isaías cuando él estaba en el templo. Y ningún judío pudo negar de que esa visión, esa experiencia, ese éxtasis que tuvo el profeta Isaías no venía de parte de Dios, sino que en el templo se manifestó la presencia de Dios para hablar al profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la visión, y nosotros conocemos qué es lo que el Señor, cómo es que el Señor trata con Isaías en esa visión. Por eso leemos en los versículos del 8 al 10, dice: después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hermano, usted ve el paralelo que existe en esta visión de Isaías con el testimonio del apóstol Pablo cuando él estaba hablándole a esta turba judía. Pablo les está diciendo, yo tuve una visión en el templo y en esa visión el Señor me dijo, tú vas a ir enviado a los gentiles. Isaías también tiene una visión en el templo. El Señor se presenta a Isaías y el Señor le dice, tú vas a ser mi profeta y yo te voy a enviar a ti. Hay un paralelo. Pero el corazón endurecido de esa muchedumbre no quiso verlo. El odio que ellos tenían en sus corazones los había cegado a poder encontrar esta paridad, podemos decir, entre el testimonio de Pablo y el testimonio de Isaías, en el mismo lugar, en el templo del Señor. Hermanos, pero debemos observar también los primeros versículos de esta parte del testimonio del apóstol Pablo. Los versículos 17 y 18 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo me preguntaba, ¿cómo sabía el Señor que aquellos judíos no iban a recibir el testimonio de salvación en Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo es que sabía Dios que esos judíos que estaban en Jerusalén iban a rechazar el Evangelio? ¿Cómo? ¿Acaso fue porque Dios usó su omnisciencia como una especie de bola mágica para ver el futuro y para ver el libre albedrío de aquellos hombres, de aquellos judíos? Hermano, eso lo reduciría al Señor Dios Todopoderoso de la gloria en una especie de, no sé, adivino. ¿O fue más bien porque el Señor sabía que ninguno de ellos había sido escogido para salvación? ¿O es que era que el Señor le estaba diciendo a Pablo, Pablo, ¿sabes qué? En este momento, en esta ciudad, no hay ningún escogido por mí para salvación. Tu predicación no va a tener ningún efecto sobre ellos. Entonces, Pablo, déjalos como están. Déjalos, ellos te van a rechazar. Ellos no tienen la gracia de que sus corazones sean abiertos para que puedan escucharte. Sal de ahí, Pablo, no hay nada que hablar con ellos. Hermanos, qué terrible situación. Qué terrible situación. Nosotros no podemos ver esto porque no somos omniscientes como el Señor. Nuestros ojos son carnales. No podemos saber quién es un escogido, quién no es un escogido. Nosotros predicamos el Evangelio al aire libre. Damos testimonio de Cristo persona a persona, a nuestras familias, a nuestros amigos y aún a personas que no conocemos. No sabemos quiénes son. Pero aquí Dios le estaba diciendo a Pablo de que en ese lugar no había ningún escogido por él para salvación. ¡Qué terrible circunstancia la de esos judíos! Ellos solamente tenían un corazón inclinado y endurecido por el odio hacia Cristo. Rechazaban al Señor e iban a continuar rechazando el mensaje del Evangelio. La respuesta de ellos no iba a ser con lágrimas de arrepentimiento, sino con piedras de odio hacia quien predique ese mensaje. Era la falsa religión atacando la religión verdadera, poniendo tropiezo a los profetas, a los apóstoles de la religión verdadera. Hermanos, hay un pasaje que está en Mateo 11:25. En Mateo 11:25, y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Hermanos, eso es soberanía de Dios. Aquí no está hablando de libre albedrío. Yo me endurecí, yo no quise aceptar. No, aquí está hablando la soberana voluntad, el soberano poder de Dios que esconde cosas a ciertas personas, pero las revela a otras. Y Cristo está agradecido con el Padre por eso. Es más que claro que el Señor esconde las palabras de salvación a algunos, y también es claro que se las revela a otros. Pablo debía dejar de predicarle a los de su nación, a quienes él amaba mucho. Y mire cómo dice luego él en Romanos capítulo 9, voy a leer del versículo 6 al 8. Y dice la Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los son hijos según la promesa, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La palabra de Dios no ha fallado, el Evangelio no ha fallado. Solo que esa audiencia a la que Pablo debía dejar de predicar no eran hijos de la promesa, no eran descendientes de la promesa. Ellos tenían una religión, sí, es verdad, pero era en la carne su religión, porque una vez que ellos mueran iban a ir al infierno, a pesar de haber intentado guardar la ley de Moisés de una manera muy minuciosa, muy escrupulosa. Ellos no fueron convertidos a Cristo. Ellos por fuera, como decía el Señor, eran sepulcros blanqueados, eran blancos por fuera, pero estaban podridos por dentro. Y en esa situación ellos no podían alcanzar la gloria del Señor. La religión no salva, la religión falsa no salva. El guardar en la carne los mandamientos de Dios no salva. Eso es buscar salvación por obras. No salva. Pablo quería hacerles ver a sus compatriotas por medio de su testimonio, lo que estamos leyendo en Hechos 22. Pablo quería hacerles ver que algo verdadero y poderoso había ocurrido en su vida mientras él estaba camino a Damasco. Eso es lo que él les está diciendo a esa audiencia. Él estaba yendo camino a Damasco, ¿para qué? Para encarcelar cristianos. Él mismo había solicitado a los principales sacerdotes cartas de autorización para ir, prenderlos, flagelarlos y matarlos. Pero algo había pasado en ese camino. Pablo estaba diciendo de que existe algo verdadero y poderoso que había transformado por completo su forma de pensar y su forma de vivir. Su forma de pensar y su forma de vivir. Eso es el cristianismo. No es solamente la manera como yo pienso acerca de Dios, sino la forma como yo vivo. Ahora, yo tengo una obediencia verdadera en Cristo, no en mí. Ahora yo soy distinto. Es verdad, pienso diferente acerca de la persona de Dios, pero ha habido algo poderoso. Él había cambiado completamente hasta el punto de tener todo como basura, como él después lo explicaba en una epístola. Él tuvo como basura todo lo que había conseguido en su carrera religiosa de la fe judía. En la fe judía, ¿ustedes creen, hermanos, que esos hombres que estaban pidiendo la cabeza del apóstol, ¿ustedes creen que ellos no reconocían que ese era Saulo? ¿Ustedes creen que ellos no lo reconocían como aquel hombre muy instruido, el fariseo de fariseos? ¿Ustedes creen que, por supuesto, sino que Pablo les estaba diciendo, yo soy el mismo, yo soy Pablo, pero algo me pasó, algo que yo no busqué, algo poderoso, algo divino, algo verdadero? Es la conversión. Es la conversión.
Los versículos 22 al 24 dice, de Hechos 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Hermanos, no hay palabras para expresar las ideas que pueden fluir de este escenario que tenemos aquí nosotros. Se rompían las ropas, las tiraban polvo, había un griterío, era una turba llena de hombres que a su vez estaban llenos de un odio delirante, parecían locos, estaban fuera de sí. ¿Y qué era lo que impulsó aquella reacción histérica? La conversión de Pablo. Eso es lo que los volvió a ellos enojados. Quizá la salvación de los gentiles, alguien puede decir que eso fue lo que desató. Y ellos decían, no, pero ¿cómo las promesas de Abraham va a ser también para los gentiles? No, de ninguna manera, esas promesas son para nosotros. Pero hermanos, ¿acaso el Señor no le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? A mí me ha tocado escuchar historias de hermanos genuinos, quienes me han compartido la forma en que fueron odiados por sus amigos incrédulos debido a sus conversiones. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Ellos lo odiaban a Pablo porque Pablo se había convertido al Cristo, se había convertido al Dios verdadero, porque el poder de la piedad, el poder de la justicia, el poder de la verdad, el poder de la obediencia, el poder de la santidad estaba actuando en Pablo y no en ellos. Y ellos decían, wow, este hombre cómo vive, cómo habla, cómo obedece. Yo no hago eso. Yo no puedo obedecer como Pablo obedece. Yo no puedo predicar como Pablo predica. Yo no puedo tener la piedad que Pablo tiene. Lo odio. Lo odio porque nos ha abandonado a nosotros para irse a algo mejor. Eso es de locos, hermanos. Yo les comentaba, yo he escuchado de testimonios de hermanos que han sido así. Mi hermano me comentaba que tenía un amigo muy íntimo, eran uña y mugre, como nosotros decimos. Uña y mugre, y todos los días viernes ellos cobraban su dinero y se iban a un bar, se iban a otro bar y se iban a otro bar, no iban a sus casas, bebían hasta que se gastaban todo lo que podían. Así era todas las semanas. En el trabajo se reían, hablaban palabras obscenas, hacían bromas obscenas, bromas pesadas, se burlaban de las personas. Era un perfecto impío esa pareja. ¿Y qué sucedió? El Señor salvó a uno. Y este hermano me decía a mí, yo no puedo comprender por qué el amigo con el que yo andaba haciendo todas esas maldades ha llegado a odiarme, ya no quiere hablarme siquiera, no quiere mirarme, está enojado porque ahora yo vivo una vida santa. Eso es lo que vemos acá con Pablo. Eso es lo que nos sucede también a nosotros. Es raro ver que los amigos del mundo que alguna vez tuvimos los creyentes continúen con nosotros después que hemos sido convertidos. Aún nuestra propia familia se aparta cuando ve que nosotros queremos obedecer al Señor, o cuando nosotros queremos apartarnos de la iniquidad, de la impiedad que muchas veces sale de la boca de ellos mismos. Es raro ver que los amigos continúen siendo amigos después que uno es convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque las metas de ellos son distintas a nuestras metas. Porque la conversación de ellos es distinta a nuestra conversación. Porque los gustos de ellos son diferentes, son opuestos a los gustos que nosotros tenemos en Cristo. Porque nuestras urgencias son distintas también
Toda la conducta de ellos es opuesta a nuestra conducta, si es que hemos sido realmente salvados. Si es que hemos sido realmente salvados. Nos van a dejar. Y en algunos casos nos van a odiar. No porque le hemos hecho algo a ellos, sino simplemente porque el Señor nos ha convertido en santos. Por esa razón ya no andamos juntos con ellos. Y muchas veces se pueden separar de nosotros enojados, despreciándonos y hasta maldiciéndonos por haber cambiado completamente nuestras vidas. Y es que ellos no entienden que, hermanos, no somos nosotros los que decidimos cambiar. Nadie se levantó de su cama y dijo, hoy día quiero convertirme en cristiano. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Simplemente nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo obra esa palabra con el martillo de su palabra. Él destruye todo nuestro intelecto, toda nuestra manera de pensar, toda nuestra cosmovisión de la vida, nuestra visión de Dios, nuestra visión del pecado. Destruye todo para implantar una nueva vida allí. Y nadie buscó eso. Nadie lo buscó. Tristemente estas personas no comprenden que el poder del Evangelio nos convierte en nuevas criaturas. Nos cambia desde dentro. Desde dentro. Lo que observamos pues en nuestro relato es que Pablo es odiado por aquellos con quienes él compartía la religión judía. Pablo era parte de ellos. Pablo oraba con ellos. Pablo posiblemente hasta le enseñaba a ellos la Torá. Pablo les habría enseñado posiblemente también cómo guardar el sábado. Pablo les había hecho una exposición de los 365 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Posiblemente Pablo también debe haberles enseñado a ellos acerca de la Pascua. Pero no, ahora Pablo es odiado. Pablo es odiado por una religión que no tiene el poder para vivir una vida santa. Pablo es odiado por ellos. Pablo es odiado por una religión externa que no cambia el corazón. Pablo es odiado por una religión de costumbres morales externas que mantienen el interior podrido. Sí, que mantienen el interior podrido. Ellos son los que odiaban a Pablo. ¿Acaso Pablo tenía la culpa de que su corazón haya sido cambiado, que Dios le haya quitado ese corazón de piedra y haya puesto un corazón recto? No. Simplemente el Señor nos llamó con un llamamiento irresistible en su misericordia. No tenemos absolutamente nada de que jactarnos. Yo recordaba, hermanos, en esta parte la oración de Agustín que dice: Señor, manda todo lo que quieras, pero concédenos hacer lo que tú ordenas. Es algo tremendo. Concédenos hacer. Él está hablando, dame la gracia para poder obedecer lo que tú estás mandando, porque así en el estado en que yo estoy no puedo hacerlo. Y pensando en esta oración, hermanos, en mi corazón vino dos pasajes, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, que hablan lo mismo. Levíticos 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Sed santos. Y en primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí está el mandamiento que Dios da a la humanidad entera. Sed santos. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? Tenemos que decir como Agustín: Señor, concédenos la gracia para obedecer eso que tú estás mandando. Yo no puedo ser santo si es que tú primeramente no me conviertes del reino de las tinieblas al reino de tu luz. Yo no puedo ser santo si es que tú no quitas este corazón de piedra para ponerme un corazón de carne.
Yo no puedo ser santo, Señor, si es que tú, primeramente, no limpias todas mis iniquidades con agua, como dice Ezequiel 36. Yo no puedo ser santo, Señor, si es que tú no me salvas. Yo no puedo obedecerte, Señor, para santidad, si es que tú no haces algo en mí para que yo pueda hacerlo. Señor, tú ordenas que yo sea santo. Concédeme la gracia de que yo sea santo. Pero ¿saben qué, hermanos? Siguiendo esa perfecta oración de Agustín, Dios va a obrar santidad, o sea, va a obrar obediencia a su palabra solamente en aquellos a quienes de verdad ha salvado del pecado. Y aquí es que nosotros tenemos que ver eso. Como los judíos no podían vivir de la forma en que el apóstol testificaba, como ellos no podían hablar de la manera en que Pablo hablaba, como ellos no podían obedecer la escritura como Pablo obedecía, entonces ellos dijeron: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Mátalo. Mátalo. Hermanos, ¿no sucede así lo mismo ahora dentro de la iglesia o la llamada iglesia evangélica y reformada? Cuando usted habla de santidad, cuando usted habla de piedad, de pureza de vida, ¿quién le ataca a usted? ¿Le ataca el gobierno? ¿Le ataca el presidente? ¿Le ataca el Congreso? ¿Le ataca la policía? No, ¿sabe quién le ataca a usted? Los que se llaman pastores reformados. Le ataca a usted los que se llaman reverendos. Ellos son los que atacan cuando desde un púlpito se predica santidad, obediencia y piedad. Es lo que le pasa al apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Por qué es que ellos atacan? Pues ellos se dan cuenta de que no pueden obedecer así como otros obedecen. ¿Y por qué ellos no pueden obedecer como otros obedecen? ¿Por qué cree usted? Porque Dios no ha obrado salvación en sus almas. Yo creo que la pregunta normal de un creyente cuando ora al Señor, tal vez esto bueno, es hablar un poco de cómo debe ser la oración. Una pregunta es la siguiente: Señor, ¿cómo puedo ser más santo? Señor, ¿cómo puedo ser más santo? Señor, ¿cómo puedo ser más obediente a ti? Eso es lo que uno habla con Dios, creo yo, cuando está en el closet de la oración. ¿Cómo puedo ser más santo? Sin ninguna duda, creo que quien ora de esa manera va a terminar siendo odiados por otros quienes dicen pertenecer al pueblo de Dios. Legalista, fariseo, sectario. Ahí está, quiere que todos obedezcan. ¿Qué clase de religión es esa? No, pues hoy día desde el púlpito no se enseña a tomar una cruz y ponérsela encima. Hoy día desde los púlpitos se enseñan cómo te puedo quitar la cruz que tú tienes para que seas libre de vivir como te da la gana. Eso es lo que se enseña en muchos púlpitos hoy. Pero las Escrituras nos enseñan claramente el poder del Evangelio. Romanos 1:16. Y nos enseñan también los efectos de ese poder, del poder que causa el Evangelio en el redimido. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 24 al 27, dice la palabra del Señor: y yo os tomaré de las naciones, y yo os recogeré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país, y yo os esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos ídolos. Yo os limpiaré, yo os daré corazón nuevo, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré, dice el Señor. Entonces, ¿por qué es que un cristiano obedece? Porque el Señor está haciendo algo. El Señor ha hecho algo en nosotros. Esa es la razón por la cual uno obedece. Y esa es la diferencia entre el profesante falso y el profesante verdadero. El profesante que no obedece o el profesante que sí obedece.
Todo lo que leemos, hermanos, nos describe que la obediencia del creyente es la obra de Dios. Desde la obediencia al mensaje del Evangelio hasta la obediencia a los preceptos, a los mandamientos que nos santifican. Nos santifican. ¿Y esto qué hace? Esto levanta pues el odio de quienes profesan también la fe cristiana, pero cuyos corazones de piedra aún permanecen en su propio lugar. No han sido quitados, no han sido removidos, pero profesan ser de Cristo. Están convencidos, pero no están convertidos. Conocen intelectualmente, pero no conocen espiritualmente. Estamos llenos de eso. Estamos llenos de eso en la iglesia. ¿Y por qué hay algunos profesantes que viven en desobediencia? ¿Por qué? Porque es que vemos que hay reformados que andan en lujurias, en vanidades, en iniquidades, en mundanalidades. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a la luz de la Escritura es porque Dios no ha hecho ninguna obra redentora en ellos. No ha hecho ninguna obra redentora en ellos. Ellos están en su estado natural, están en el estado adámico, solo que ahora van a la iglesia. Solo que ahora leen la Biblia. Solo que ahora leen Berkov. Nada más. Porque hay profesantes que aborrecen a quienes obedecen a Dios. Porque ellos saben que los creyentes genuinos han sido transformados por la gracia de Dios en santos, mientras que ellos permanecen en incredulidad, dando mal fruto, el fruto del mundo, el fruto de la iniquidad, el fruto de sus corazones, fruto de desobediencia, fruto de rebelión contra el mandamiento de Dios. Eso ocurrió entre los religiosos falsos con el apóstol Pablo y así también hasta nuestros días, hasta que el Señor venga. Hermanos, por último vamos a ver cuál es la reacción del tribuno. La reacción del tribuno. La reacción del tribuno fue la de proteger a Pablo de esa multitud que estaba enloquecida de ira. ¿Habrá entendido el tribuno romano el discurso del apóstol Pablo? Porque tenemos que, hermanos, verlo así. Él estaba en un lugar hablándole a una muchedumbre y Pablo estaba encima de ese lugar. Yo creo que ha sido un lugar alto. Estaba ahí Pablo ¿con quiénes? Con el tribuno romano y con los soldados romanos. Por eso es que yo me he preguntado, ¿y habrá entendido el tribuno romano lo que Pablo estaba hablando? Bueno, no lo sabemos. Lo más probable es una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque vemos que después él había ordenado castigar con azotes al siervo del Señor. Pero Pablo hace una pregunta al soldado encargado de castigarlo, porque acá leemos nosotros que el tribuno, al ver cómo había explotado la gente, pues él había mandado castigar a Pablo, ¿no? O sea, pues él quería calmar un poco la turba, a esa gente enloquecida. La única manera de hacerlo era ¿cómo? Bueno, voy a castigarlo, le voy a dar unos azotes. ¿Tú quieres verlo muerto? Bueno, no lo voy a matar, pero lo voy a golpear. Eso de repente calmará tu ira. Yo pienso que eso es lo que pensaba el tribuno romano. Pero Pablo le hace una pregunta al soldado que estaba encargado de castigarlo. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hermanos, pero vamos a notar algo. Vamos a notar, hermanos, que cuando Pablo estuvo en Filipos, acá Pablo habla de su ciudadanía romana antes del castigo, pero en Filipos Pablo habla de su ciudadanía romana después que fue castigado. Después. Hechos 16, versículos 37 y 38. Dice la Escritura: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Eran romanos. O sea, en Filipos, Pablo
después que lo castigan, dice, yo soy ciudadano romano, ten cuidado, esto no te es lícito hacer. Pero ahora vemos en Jerusalén que Pablo, antes de que lo castiguen, él dice, hey, un momento, yo soy ciudadano romano. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que en algunas circunstancias es mejor someterse a las maldades del hombre. Es mejor someterse a las maldades de los hombres. Pero hay otras circunstancias en que uno puede hacer uso de sus derechos para defenderse. Es lo que podemos, hermanos, tal vez inferir, concluir. ¿Por qué? Porque no podemos saber con exactitud las razones del apóstol Pablo, pero él pensó en cada momento de una manera diferente, si usted se da cuenta. En un momento él deja que lo castiguen, pero en otro momento él no deja que lo castiguen. Y acá vamos a ver la respuesta del centurión romano. Dice en Hechos capítulo 22, versículos 26 al 30, dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atacado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Hermanos, esta es la reacción, la respuesta del tribuno a la afirmación de Pablo que dijo que era ciudadano romano. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Desprecio. Desprecio. Ya habíamos visto este tribuno que le dice, hey, ¿no eres tú aquel egipcio, aquel terrorista, aquel subversivo? Ya parece que el tribuno como que tenía cierta animadversión, podemos decir, hacia el apóstol Pablo. Hay desprecio ahí, porque el tribuno le dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y lo habrá visto a Pablo, andrajoso, con la ropa rota, hinchado por los golpes, su cabello arrancado posiblemente, y habrá dicho que este perro muerto es ciudadano romano. ¿De dónde sacó dinero aquel hombre que estaba preso? Bueno, a mí me costó mucho dinero. ¿De dónde sacaste tú el dinero para que sea ciudadano romano? Y cuando él pregunta eso, cuando el tribuno pregunta eso, él lo que está diciendo es que nació esclavo. Él nació esclavo y después juntó su plata y compró su ciudadanía romana. Mientras que Pablo nació libre. Pablo había nacido libre. Él era ciudadano romano por nacimiento. Y esto hacía que Pablo esté primero antes que el tribuno. Hermanos, lo que podemos observar es pues la providencia de Dios usando al gobierno de Roma para proteger a su siervo con el propósito de llevar a cabo aquello que Cristo le había ordenado al apóstol Pablo desde la hora en que lo llamó al ministerio. Pero también observamos la reacción de la religión falsa contra la religión verdadera, de esa religión que solamente se fija en las obras externas, pero no el corazón. Ese conflicto de esa clase de religiosos contra aquellos que han sido por la gracia del Señor salvados. Esa gracia que cambia el corazón, nos hace diferentes, nos hace nuevas criaturas, donde no solamente está limpio lo de afuera, sino también lo de adentro. Hay conflicto allí. Ha habido conflicto en los días de Pablo. Hay conflicto en esos días entre esos seguidores de esa religión. Y ese conflicto va a seguir hasta que Cristo venga. Vamos a orar.